Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada en la que vamos a tratar de internacionalización y va a intervenir en primer lugar María Sassot, vicepresidenta de COE, para inaugurar, para la apertura de la jornada. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y abrir esta jornada, esta interesante jornada, y esta jornada no solo interesante, sino muy importante, ¿no? En la que vamos a hablar de cómo mejorar la competitividad de nuestras empresas con el camino de la internacionalización, ¿no? Esta acción se enmarca dentro de las actuaciones del Servicio Aragonés de Licitaciones, del SAL, que desarrolla COE Aragón desde el Departamento de Internacionalización que dirige Jorge, y con la colaboración también del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón. Agradecer también la participación de las 3 empresas que nos van a contar las buenas prácticas en internacionalización, de Manufe, de Hispanovema y de Tupersa. Gracias por participar y por contarnos y ser inspiración para todos. Bueno, pues como decía, creo que esta jornada es muy importante, porque nos jugamos mucho. La internacionalización no es solo vender, son muchas cosas que nos pueden aportar. Es una forma en la que podemos ver las tendencias internacionales, ver qué innovación podemos aplicar a nuestros servicios, a nuestros productos. Podemos, evidentemente, con la venta, pues, ampliar nuestros mercados y prepararnos para, pues, afrontar futuras crisis, a lo mejor en casa, ¿no? Pero esto, evidentemente, no es fácil. Hay riesgos y hay que prepararse muy bien, ¿no? Hay riesgos, pues, el primero, conocer muy bien el mercado, ¿no? Salir y conocer la cultura del mercado donde vamos a ir, los obstáculos legales, las barreras arancelarias y muy importante también, prepararnos en casa. Conocernos, preparar nuestra salida, no solo el plan de ventas, sino la financiación, nuestra marca. La marca es nuestra mejor presentación. Entonces, hay que tenerlo todo preparado y tomar las decisiones, evidentemente, para controlar todo esto, ¿no? La buena noticia es que todo esto no lo hacemos solos. Hay organismos, como hoy nos contarán, pues, que están aquí para ayudaros, para hacer ese camino más fácil, aunque, pues, evidentemente, hay veces que nos puede asustar, ¿no? Siempre que tomamos una decisión, pues nos entra ese miedo, si sabremos, si podremos. Bueno, pues con el apoyo siempre es más fácil y os animamos a que lo hagáis y a que consultéis, ¿no? Además de todo esto, pues evidentemente, cuando abrimos las noticias en un periódico, en una televisión, nos asusta porque dices, voy a salir al mercado internacional, y el mercado internacional, pues, no es la paz, ¿no? Nos encontramos desde fenómenos como los terremotos de Marruecos y Turquía anteriormente, los conflictos bélicos como Ucrania. Todo esto afecta a nuestros mercados, o las tensiones que se pueden producir en Oriente Medio, en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que en el mercado internacional nos afectan y que al final son mercados en los que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra solución podría estar ahí comercializándose, pero evidentemente no hay paz. Pero bueno, siempre hay oportunidades y si vais acompañados y si vais preparados, pues podemos salir y podemos explorar ese camino, ¿no? Ayer el presidente de COE, Miguel Marzo, en la cumbre de la competitividad decía que, bueno, aunque nuestro ratio de exportaciones a nivel general en Aragón no ha aumentado, estamos por encima del ratio de exportaciones a nivel nacional. Eso es una buena noticia, ¿no? Y cada vez conocemos más empresas que exportan más, que su cartera de productos viaja fuera y que bueno, pues, también nos tiene que animar a hacerlo nosotros. Y con los casos prácticos que vamos a ver, pues más, ¿no? Jorge me dejaba aquí unas notas y me decía, todo esto es lo que creo que aporta, además en positivo, a las empresas la internacionalización, ¿no? Y me decía, aumenta la competitividad. Ayer también en la cumbre de la competitividad empresarial hablábamos los ponentes hablaban de qué es competitividad, ¿no? Y que tenemos que perder miedo y saber trasladar qué es competitividad. Competitividad es hablar de futuro, es seguir preparándonos, es analizar esas tendencias, es adaptarnos, aplicar las novedades, la innovación que pueda haber, ¿no? Entonces,
ya está recogido, por ejemplo, la ONU lo recoge en los ODS, que las empresas tienen que ser rentables, tienen que ser competitivas, porque eso también hace dar estabilidad a los empleos que generamos, da estabilidad a la zona económica en la que nos movemos, en este caso en Aragón, con lo cual nos afecta y es bueno para todos, ¿no? El que los empleos sean más estables y el internalizarte también supone que nuestra marca se refuerce, nuestra reputación se refuerce y que si estamos buscando empleo cualificado, seamos una marca más reconocida a la que esos candidatos puedan querer ir. Porque al final, hoy, los candidatos que queremos seleccionar son los que eligen a la marca donde quiere ir a trabajar. Por tanto, si nos preparamos, si nuestra marca está más reputada, pues también seremos una opción mejor para que nos elijan. Bueno, y como decíamos al principio, pues otro de los beneficios es resistir mejor a las crisis pues económicas que puedan sufrir en nuestra zona, ¿no? Si tenemos abiertos otros mercados, pues el diversificar pues es una estrategia que nos puede venir bien pues para cuando en casa a lo mejor no va todo tan bien, pues tener otros mercados preparados, ¿no? Y bueno, y abrir nuevas vías de colaboración. Esta red, pues ya solo estar en 60 países es empezar con la confianza de que voy a poder explorar con 60 países que a lo mejor necesitan mis servicios, mis productos, mis soluciones. Y solo animaros a que escuchemos a las empresas que hoy han venido a contarnos sus casos de éxito, a que os acerquéis al servicio de internacionalización de COE y que está a vuestra disposición para animaros, para impulsaros y para que a todos nos vaya mejor. Gracias. No me aplaudáis, hay que aplaudir a los ponentes y a Jorge, que nos contará las herramientas en las que podéis confiar para dar esos pasos. Se me ha olvidado deciros que no me voy a poder quedar a la jornada, me quedo un ratito, pero me tendré que ausentar, pero os escucharé con mucho gusto en YouTube, porque grabaremos la ponencia, ¿verdad? Las ponencias. Muchas gracias, María, por tus palabras y por tu permanente disposición en COE. Y bueno, quiero comenzar esta jornada hablando de la Enterprise Europe Network. Y para hacerlo, qué mejor que un vídeo, ¿no? Que dicen que un vídeo vale más que 1000 palabras. No sé si podremos oírlo. En realidad solo... El sonido creo que es solo una música de fondo. Bueno, esto que hemos visto así de forma muy
muy rápida es un poco los servicios que os vamos a comentar hoy. Hay algunos datos que son muy llamativos, ¿no? Como por ejemplo que sea la mayor red del mundo de apoyo a la PYME con ambiciones internacionales. Yo siempre digo que esta red se apoya en dos vectores, que son los vectores que hacen competitiva a una empresa. Uno es el vector de internacionalización y el otro el vector de innovación. Y durante la crisis se demostró, las empresas que estaban internacionalizadas, las empresas que eran innovadoras, resistieron mucho mejor que las empresas cuyo mercado era local o que no hacían ningún esfuerzo en el ámbito de innovación. Cuando la Comisión Europea se decide a crear esta red, lo hace un poco pues como el dicho de Mahoma, ¿no? De si la montaña no va a ti, ve tú a la montaña, ¿no? Había muchas decisiones que se tomaban en Bruselas, pero que eran difícilmente accesibles para las pymes. Y entonces la Comisión dijo, pues vamos a poner una pequeña agencia de la Comisión Europea en las principales ciudades de España y en las principales ciudades de toda la Unión Europea, donde las pymes se puedan dirigir y donde puedan acercar esas decisiones que son trascendentales, pero que a veces por distancia están lejos para que puedan llegar a la pyme. Y es lo que nos hizo a COE desde el año 2008 concluir un contrato con la Comisión y ser representantes de la red en nuestra región. Tengo que decir que compartimos este honor con el ITA, con ITA Innova. ITA está más orientada a lo que son acciones de innovación y acciones de transferencia de resultados de investigación. Y nosotros nos orientamos más a la parte comercial, la parte de internacionalización. Podéis ver cuatro puntos que son muy importantes. La Unión Europea entiende la red de Enterprise Europe Network como un instrumento clave para ayudar a las empresas a ser competitivas, aumentar el crecimiento y el empleo. Se lanza en el 2008, como os he dicho, por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Y se financia por dos programas, tanto el programa COSME como el programa antes Horizonte 2020, ahora sabéis que cambió su denominación por Horizonte Europa, para fomentar, insisto, la competitividad y la innovación. Y consta de un presupuesto de 180 millones de euros. Antes utilizábamos un mapa que estaba lleno de puntitos, parecía que tenía sarampión, y eran las ciudades donde había un representante de la Enterprise Europe Network. Ahora lo hemos puesto por zonas y bueno, por desgracia África es la zona menos cubierta, no porque la Comisión Europea no quiera extenderse a África, sino porque a veces no hay un interlocutor válido con quien sentarse y concluir el contrato, pero están en esa labor. Y luego Oceanía pues también no tiene ningún representante del resto. Por ejemplo, en América Latina está muy extendida la red, es muy fácil hablar con los mexicanos, con los colombianos y encontrar un potencial socio o una empresa con la que podáis colaborar. Y esos son los números globales. Más de 3.000 expertos, 600 organizaciones en 60 países de todo el mundo. Y además esta no es una foto fija, esta foto va cambiando. Cada 2 por 3 nos llega un mensaje, pues hemos abierto un representante de la Enterprise Europe Network en Haití o en Senegal. Bueno, pues por eso digo que va cambiando. Y aquí podéis ver de manera muy general, luego pormenorizaremos, cuáles son los servicios que prestan estos 600 instituciones, servicios de cooperación empresarial, tanto para la búsqueda de un socio, posteriormente os explicaremos cómo se hace la búsqueda, como para recibir de manera inversa empresas de otros países que están buscando un socio fiable en Aragón. Nosotros compilamos toda esa información, la difundimos para que podáis, pues una empresa
belga está buscando un distribuidor de muebles, o una empresa holandesa está buscando una empresa, un fabricante de una determinada vacuna, ¿no? Pues de estos recibimos infinidad y lo que hacemos es bueno, pues trasladarla a las empresas. Los encuentros de cooperación es otro de los aspectos que comentaremos más en detalle y además lo haremos conociendo la experiencia de alguna empresa que ha participado en los encuentros y que ha tenido buenos resultados. También hay una serie de servicios básicos, como es ofrecer información europea sobre directivas, reglamentos, cualquier elemento legislativo que pueda afectar a vuestra empresa. Es tan fácil como llamarnos o enviarnos un correo, un mail, y os hacemos llegar la información oportuna. Y luego hay servicios más avanzados que también nos gusta que los conozcáis para poder utilizarlos. Como por ejemplo hay un servicio que conocen poco las empresas que se llama Market Access, que lo que nos permite es tener en tiempo real en cualquier país del mundo, y aquí no son 60, son cualquier país del mundo, todas las barreras arancelarias. Yo quiero exportar a Mali, quiero saber si mi producto tiene una barrera arancelaria y cuál es el procedimiento. Y además, si hay algún estudio de mercado de mi producto, pues también lo quiero saber. Bueno, pues todo eso lo tenemos y está a vuestra disposición. Y hay un aspecto que siempre conviene recordar cuando hablamos de la Enterprise Europe Network. Son servicios que cuentan con el aval de la Comisión, son fiables. Cuando nosotros buscamos una empresa en Londres, viene avalado por un miembro de la Enterprise Europe Network. Si la Cámara de Londres nos envía una empresa, sabemos que es una empresa fiable. Y otro aspecto que no es menos relevante es que son gratuitos. Esto es algo que suele gustar mucho a la empresa, que sean servicios que no van en contra de mi cuenta de resultados. Bueno, ahora vamos a pormenorizar y quiero invitar a Elena Borovio, que es la especialista en cooperación empresarial, para que nos cuente. Te cedo un sitio y así yo. No, porque así en un ratito os dejaré. Ya aprovechamos para despedir a María. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como os comentaba Jorge, es importante recalcar, es una red dependiente de la Comisión Europea, con lo que esto quiere decir que los 600 organizaciones que estamos dentro de la red tenemos el mismo sistema de trabajo. Tenemos un sistema interno de comunicación importante, porque cualquier consulta que nos hacéis, que nosotros podamos hacer a cualquier país, a un checo, a un alemán, claro, nuestros homólogos de la red nos contestan con bastante rapidez. Entonces, si tenéis vosotros alguna vez alguna duda de algún país o estáis buscando, tenéis una empresa que estéis interesados en contactar con ella, pero por cualquier cosa no conseguís contactar con ellos, nosotros a través de nuestros homólogos tenemos un fácil acceso a las empresas. Entonces, bueno, eso yo creo que es importante recalcar. Luego el servicio gratuito y luego, ahora yo os voy a explicar sobre todo lo que es la búsqueda de socios, los perfiles de cooperación. A ver, paso. Vale. Como os comento, trabajamos con un sistema interno de comunicación. Todos los perfiles que nosotros recibimos de empresas aragonesas los subimos a un sistema. A la inversa nos llegan un montón, somos 600 organizaciones, al día nos llega una cantidad de perfiles tremendo. Estos perfiles los trabajamos, bueno, los vamos traduciendo y los vamos luego difundiendo a través de boletines de información europea o envíos sectoriales, que luego a lo mejor os explicará Jorge, pero como la cantidad de perfiles que nos llega son mucho y de muy diversos sectores, sí que os ofrecemos a las empresas a través de unos códigos decir, no, a mí solo me interesa el sector agroalimentario, el sector eólico, trabajamos con una plantilla que nos manda la comisión, que es donde vosotros cumplimentáis y así se os llega solamente los perfiles que os pueden interesar, ¿vale? Entonces, bueno, los perfiles que nos llegan,
Eso es un ejemplo de una oferta de cooperación, ¿vale? Una empresa, espera, que no llevo las gafas, una empresa del sector, era una empresa eslovaca, eso, del sector de ropa. Es en eslovaca, ¿no? Sí, del sector textil, ¿vale? Que tiene ropa corporativa, ropa de trabajo y está buscando, pues en este caso, acuerdos de subcontratación. Otro ejemplo puede ser esta, que es una empresa italiana que lleva más de 70 años en el sector y es el sector logístico, y entonces está buscando acuerdos de servicio con Alemania y con España. Entonces, bueno, así os podíamos poner aquí una cantidad de perfiles tremendo. Entonces, una propuesta que os hacemos es recibir vosotros todos estos perfiles o a la inversa, que vosotros seáis proactivos, ¿vale? Entonces, poner un perfil de cooperación. Estos perfiles se pueden poner en cualquier país que haya un miembro de la red, ¿vale? Y entonces, como os he comentado al principio, la comisión tiene una manera de trabajo que trabajamos todos igual. Entonces, nosotros os mandaríamos una plantilla. Bueno, esto es un boletín donde os he comentado anteriormente, donde traducimos los perfiles. Este es genérico, no sería de envío sectorial, pero que vamos poniendo, bueno, los que nos van llegando habitualmente. Y este sería una parte del perfil de cooperación. Este perfil de cooperación se trabaja en inglés. Al principio no se ve muy bien, son los datos de la empresa, el teléfono, vuestros contactos, y luego, muy importante, que siempre os decimos a la hora de redactar el perfil, es muy importante que digáis quiénes sois, qué estáis buscando y por qué sois diferentes en el mercado. Porque vuestro servicio o producto me puede interesar a un alemán, a un checo, a un italiano o a un inglés, ¿vale? Los datos principales, o sea, los de empresa, que a veces os preocupan y a nosotros nos preguntáis, cuando salen publicados, los datos individuales los tenemos nosotros, ¿vale? Solo salen los datos genéricos de la empresa. La comisión, cuando subimos el perfil, sí que lo valida. Eso quiere decir que todos los perfiles tienen que tener una calidad estándar y que sean de buena calidad, si no la comisión nos hace rectificarlos. Y entonces, si una empresa, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una empresa checa que está interesada en vosotros. Nuestro homólogo checo nos dice, oye, esta empresa que tengo checa está interesada en esta empresa aragonesa hacemos un EOI, que es una expresión de interés. Yo soy esta empresa checa y estoy interesada por esto en esta empresa aragonesa. Nosotros contactamos con vosotros para que nos deis autorización de pasarle vuestros datos de contacto. Si nos decís, ¿qué ha pasado? Oye, no, que la conozco, no quiero que sepa que yo estoy buscando un distribuidor, un fabricante, entonces no pasamos los datos de contacto y damos una respuesta a nuestro homólogo y decimos, oye, que nuestra empresa no está interesada y entonces no hay ningún problema. Un valor que tiene muy importante la red y que sí que quiero recalcar, que una vez que nosotros os hemos dado los datos de una empresa, sí que hacemos un seguimiento, que además nos obliga la Comisión Europea, para que la empresa con la que queréis contactar os haya dado una respuesta. Entonces, claro, eso es un valor añadido de la red. Nosotros siempre tenemos que estar detrás de vosotros hasta que consigáis contactar un acuerdo, porque luego también lo redactamos a la Comisión Europea el servicio que os hemos dado, que sea de calidad, ¿vale? Porque ellos siempre nos están auditando, vigilando, ¿vale? Para que no caiga en vano todos estos perfiles. Un inciso, Elena. Decir que para la elaboración del perfil también contáis con nuestro apoyo, en este caso en el apoyo de Elena. Por ejemplo, a veces una bodega de Calatayud nos dice fabricante de vino. Le decimos, hombre, pues está muy bien, fabricante de vino, pero ¿por qué no pones que el año pasado te dieron un premio? Claro. Quiero decir que nadie va a hablar mejor que vosotros mismos de vuestra empresa, y esto lo permite, este sistema, ¿no? Entonces muchas veces decimos, bueno, cuenta, como antes decía Elena, cuenta las bondades de tu producto, porque eso es lo que va a hacer más atractivo que el inglés o el alemán que reciba ese perfil diga, pues me interesa contactar con esta bodega.
Sí, yo soy muy pesada y como nos audita la comisión, si veo que falta información, que no está completa, pues os voy preguntando para poderlo subir de calidad y no subir cualquier perfil que, como yo habitualmente voy leyendo todos los perfiles, sé qué estilo de perfiles hay. Entonces, claro, a mí me interesa que las empresas aragonesas hagan negocio, ayudaros. Y entonces sí que intentamos buscar la diferencia, que a lo mejor a vosotros en el día a día os creéis que no sois especiales y hablando con vosotros pues sacamos la diferencia que puede haber con otras empresas que hay en el mercado. Entonces, bueno, cualquier consulta, cualquier duda, ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Me voy a meter dentro a grabar. Me meto a grabar. Vale. Hace una valoración muy alta y es los encuentros en ferias internacionales. Cuando uno va a una feria, normalmente tiene la modalidad clásica, que es un stand, etcétera. Lo que Enterprise Europe Network os ofrece es, en aquellas ferias en las que hay un encuentro empresarial, introducimos vuestros datos con antelación y sobre todo lo que estáis buscando. Soy un fabricante, voy a automecánica y quiero contactar con un fabricante de bombas de agua, quiero contactar con un fabricante de válvulas, etc. El organizador lo que hace es juntar todos los perfiles, hace un trabajo previo y organiza entrevistas para cuando vayáis a esa feria poder tener 10, 12 entrevistas de calidad, sobre todo lo que estáis buscando, y que bueno, pues os permita hacer negocio, porque los perfiles de cooperación son fantásticos, pero algún empresario, sobre todo de la vieja escuela, dice, sí, pero yo quiero verle la cara al otro empresario, quiero saber, bueno, pues eso es lo que ofrecen los encuentros en ferias internacionales. Cada empresa recibe una agenda elaborada de manera individual y también se puede rechazar alguna entrevista, que decir, oye, me han puesto una entrevista con una empresa polaca con la que yo veo que no tenemos ninguna complementariedad. Bueno, pues no pasa nada, se adapta. Lo que se busca es que las entrevistas sean de valor. Y os vamos a poner un ejemplo de Smagua, es la Feria Internacional del Agua que se celebra en Zaragoza y nosotros tradicionalmente hacemos un encuentro y os vamos a poner un vídeo y luego comentaremos los resultados. Toma el control de tu dinero con Revolut. ¿Viajando por el mundo? Con Revolut paga en cualquier país con tipos de cambio competitivos. Revolut, tu banco digital que simplifica las finanzas del día a día. Descárgate la app ahora. Más información en revolut.com. 70 empresas y centros de investigación de 15 países y más de 2. Smagua, como feria líder en el sector del agua, es el marco ideal para celebrar Smagua Brokerage Event 2019. 70 empresas y centros de investigación de 15 países y más de 250 entrevistas tienen lugar durante el Brokerage Event organizado por la Confederación de Empresarios de Aragón e ITA Innova. Enterprise Europe Network es la red europea que promueve este evento. Participantes llegados de Holanda, Moldavia, Austria, Francia, Alemania o Israel han mantenido múltiples encuentros con visitantes y expositores expertos en materia hídrica durante la 24ª edición del Salón Internacional del Agua y del Riego celebrado en Feria Zaragoza.
Cognit es una empresa que se dedica a la optimización de procesos industriales. Somos una empresa que trabajamos en el desarrollo de proyectos orientados a la optimización de los procesos para conseguir ahorros de costes o incrementos de la producción. A través de COE Aragón, en su momento CREA, hace ya bastantes años. Sí, intentamos participar en todas las actuaciones que se hacen, porque es un tema muy interesante, te permite estar en contacto con gente de otros países, aportando nuevas ideas, oportunidades de negocio. Esperamos consolidar las actuaciones que venimos haciendo desde hace ya tiempo y abrir la puerta a nuevas vías de colaboración. La ventaja principal es el conocer a gente de otros países y tener la posibilidad de explorar nuevas oportunidades de negocio. La empresa Prosimed se dedica a hacer ingeniería y fabricación e instalación de equipos e instalaciones que tratan el agua residual para recuperar el agua y verter a cauce correctamente. Fue la primera vez a través de un compañero y luego ya en la relación directa pues tanto con Monse de Laín como Elena Borovio de aquí de Zaragoza. Todas las actividades de Smagua, por ejemplo, hemos participado en las reuniones B2B de Enterprise Network y son bastante efectivas. Es curioso porque uno viene con X reuniones pensando en 2 de ellas que va a encontrar pues, un tipo de relación y luego aparece otra colaboración no prevista que es mucho más fructífera, con lo cual siempre está esa incógnita que es muy atractiva. El descubrir colaboradores tanto para proyectos como para relaciones comerciales muy interesantes. Somos líderes en el mercado de gestión de los recursos eléctricos. Toda la vida nosotros fabricamos los productos inteligentes como contadores para el sector de gestión de electricidad. Pero el año pasado hemos diseñado nuevos productos, nuevas tecnologías para la gestión de los recursos hídricos. Son contadores de medidores de agua y los sistemas de riego inteligentes. Para nosotros es una buena oportunidad para empezar en España, para conseguir los contactos y gracias a esta institución, digamos, sí, podemos empezar bien. Es nuestro primer paso. Esperemos conseguir a nivel nacional y a nivel europeo las empresas interesadas en nuestro producto. Nosotros colaboramos y trabajamos oficialmente, estamos desarrollando nuestra actividad en más de 30 países en todo el mundo. Y en España es nuestra primera feria y esperamos llamar atención por todos lados. La sensación es buena, me causa sensación del éxito. Los encuentros B2B representan una excelente oportunidad para los participantes de ampliar sus expectativas empresariales e internacionalizar sus negocios dentro del certamen hídrico más importante del sector, que congregó a 625 firmas de 29 países y más de 24.000 asistentes, siempre con el apoyo de Enterprise Europe Network. Bueno, pues esto es en Zaragoza, pero esto se desarrolla en las principales ferias europeas. Entonces, estos son los resultados del último encuentro. El vídeo era del año 19, previo a la pandemia. Estos son los resultados del que hicimos en marzo de este año. Y tuvo incremento de empresas, de 70 pasó a 117, pero sobre todo de participantes. Había algunos de países exóticos, de Zimbabue, en fin, y el número de entrevistas también aumentó.
nos llamó la atención que las entrevistas no solo eran con empresas internacionales, sino que también había empresas nacionales que miraban a la mesa de al lado y ¿tú qué es lo que fabricas? Oye, pues vamos a sentarnos a ver si podemos hacer negocio, que en definitiva es el objetivo del encuentro. El nivel de satisfacción es muy alto y la mayoría nos dijeron que volverían a participar. Entonces, aquí también tenéis varias posibilidades. Si tenéis pensado acudir a una feria, nos podéis llamar y decir, oye, voy a estar dentro de 3 meses en esta feria en Alemania. ¿Hay algún encuentro empresarial? Hablamos con el representante de EN y nos dice, oye, sí, vamos a hacer un encuentro o no, o así está la situación. Otra posibilidad es, supongamos que sois una empresa del sector construcción, y nos decís, oye, el año que viene nos gustaría acudir a un par de encuentros, enviarme regularmente los encuentros que va a haber de mi sector y yo ya valoraré si quiero acudir o no. Las dos vías son válidas y es bueno, pues la que creáis más interesante. Aquí, por ejemplo, hemos querido poner los encuentros que van a tener lugar próximamente. Uno es el 20 y el 21 de septiembre, yo creo que ese ya no llegamos, era en Chipre, Limassol, y era en el sector de transformación digital. El otro es del 10 al 13, es un B2B que va a tener lugar en Brno, en la República Checa, y era sobre productos eléctricos en general. Y luego hay otro en Alemania, en Mainz, que va dedicado a nuevas tecnologías en el marco del programa Europa Horizonte. También hay empresas que aprovechan para buscar socios, no solo comerciales, sino también para participar en proyectos europeos. Como sabéis, el requisito es la transnacionalidad y en estas ferias se pueden encontrar empresas con las que acudir a proyectos europeos. Hombre, claro. Un comentario que considero importante en lo que está contando Jorge de las ferias. Siempre se habilita un sistema, una página web, ¿vale? Que lo organiza, en este caso, la Enterprise Europa Network de cada país que lo organiza habilita una página web. ¿Por qué creo que esto es muy importante? Porque vosotros ahí os inscribís, veis todas las empresas que se van a, bueno, que quieren como vosotros encontrar un socio o tener una reunión. Entonces, claro, es muy importante porque vosotros desde casa, antes de llegar a la feria, veis el tipo de empresas que hay, si os interesa, no os interesa, podéis revisar tranquilamente sus portafolios y pedirle entrevistas. Y ya tenéis una comunicación con ellos para contactar en el día de la feria, ¿vale? Porque luego se os pasa una agenda personalizada. Entonces, claro, que no vais a la feria mano sobre mano, sino que ya vosotros tenéis una idea muy grande de con quién os vais a entrevistar. Sí, es importante eso. Además, la aplicación se llama B2Match y es una aplicación que también está disponible en el smartphone. Entonces, pues incluso 2 días antes vosotros mismos podéis gestionar, oye, hay aquí una empresa moldava que quiere reunirse conmigo, adelante, ¿no? O sea, el sistema es muy satisfactorio, como pone en la slide. Y la verdad es que, bueno, luego conoceremos el caso de una empresa, Manufe, que ha participado y que nos contará su experiencia. Estos son proyectos europeos en los que ha participado COE y también han participado empresas europeas, porque la línea de los proyectos europeos es también una línea a explorar. En la sala hay algún experto, pero yo creo que la empresa aragonesa en general participa poco. Yo creo que ahí tiene un ámbito a desarrollar más. Y ahora vamos con otro servicio que prestamos desde COE. Os lo va a explicar María Romero, que es nuestra especialista. Hola. Yo vengo a hablaros de los fondos europeos que prácticamente, o sea, son un instrumento excepcional de recuperación temporal que surge para el marco 2021 a 2026, además del marco financiero que existe ya de la Unión Europea, que es el que financia esos proyectos que os ha enseñado Jorge antes.
como todo el mundo sabemos, surge en respuesta a la pandemia de forma coordinada por los 27 Estados miembros. Se aprueba en julio de 2020 y es una cantidad de dinero inmensa. En relación con el marco financiero plurianual, es muy grande. Son 750.000 millones de euros. Entonces, de todo esto que se gestiona a través de distintos fondos de la Unión Europea, como son pues, el InvestEU o el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, un poco siguiendo la línea de la financiación europea. Sin embargo, hay dos fondos que destacan por su cuantía, que es, en primer lugar, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que son 672.000 millones de euros, y el REACT-EU, que son 47.500 millones de euros, que se organizan el mecanismo de recuperación y resiliencia a través de subvenciones, ayudas y préstamos a los países, y el mecanismo REACT sirvió, se canalizó, es bastante peculiar a nivel de fondos europeos porque se canalizó directamente hacia las regiones de la Unión Europea. Es decir, no lo recibió España y después se lo trasladó a Aragón, sino que lo recibió Aragón directamente de Europa. Entonces, se utilizó tanto para financiar la campaña de vacunación como para para que las regiones decidieran cómo insertaban esos fondos de forma más rápida en la economía. En Aragón, el caso más conocido es el de los fondos IDIS, la convocatoria de fondos IDIS-REACT dentro del programa de ayudas a la industria aragonesa, que por nuestra experiencia, con lo que nos han contado de todas las empresas aragonesas, es la que más éxito ha tenido. Después, de estos 750.000 millones de euros, España se le asignaron 140.000 millones de euros en el mecanismo de recuperación y resiliencia, a los que se van a sumar los 94.300 de la famosa adenda, que se presentó en junio y que estamos pendientes de la respuesta por parte de la Unión Europea, que iba a ser en agosto, pero en agosto al final no ha sido, se espera este mes. Estos fondos se canalizan a través de 4 ejes. Esto parece algo muy técnico, pero a la hora de plantear las convocatorias, estos 4 ejes de transición ecológica, digital, cohesión social y territorial e igualdad de género aparecen de forma transversal en todas las convocatorias. Es decir, igual la convocatoria tiene que ver más con la transición ecológica, por ejemplo, de reciclaje de palas de aerogeneradores, pero las empresas que lo soliciten, si tienen un plan de igualdad, van a obtener más puntos y, por lo tanto, va a ser más probable que reciban esa subvención. Entonces, a pesar de que parece algo que no tiene mucha importancia, los 4 ejes están en todo momento presentes. También, para facilitar que las empresas aragonesas puedan beneficiarse de estos fondos, desde COE Aragón hemos puesto en marcha un servicio de apoyo a la elaboración de los proyectos empresariales. Este apoyo se sustenta en 3 patas. En primer lugar, la divulgación que hacemos de las convocatorias, tanto que están abiertas como que ya se prevén, mediante nuestro perfil en Twitter de forma semanal, la newsletter que elaboramos de forma quincenal, que se publica en el boletín de COE Aragón, pero que también está disponible en la web de COE Aragón, y también a través de jornadas que hemos organizado de forma más específica, pues, sobre los PERTEs o las convocatorias de Aragón. Y también la segunda pata serían las fichas resumen que hacemos de las ayudas, que a ver, el funcionamiento de las subvenciones, no sé si han pedido alguna vez, es un poco engorroso. Entonces,
en vez de tener que estar pendiente todos los días del BOE o del BOA, lo que hacemos, y después tener que leer la correspondiente convocatoria, las bases reguladoras, el extracto, tener controlados pues, los plazos, nosotros hacemos, condensamos toda esa información y elaboramos fichas resumen de las distintas convocatorias a las que pueden acceder las empresas. Así queda mucho más claro pues, cuál es el plazo de presentación, las intensidades, en base a qué son esas intensidades. Si hay documentación específica o algún link donde aparezcan las partes más técnicas, que igual sí que hay que consultarlo y que realmente es lo que va a hacer que la empresa tome la decisión de si la pide o no. Todo lo condensamos todo en la ficha resumen. Y después, por último, estaría ya el asesoramiento en sí, que podemos dividir en 3 fases. La primera sería una reunión inicial en la que pues, la empresa nos plantea cuáles son los proyectos que tiene en mente y entonces nosotros, al hablar con la empresa, identificamos a lo mejor ese proyecto no hay una subvención que cuadra perfecto, pero si hay partes que sí que, pues, por ejemplo, si lo que busca es ser más verde, pues a lo mejor si tiene una flota de vehículos, pues se puede empezar por ahí. O la fuente de energía si tiene fábrica. Entonces analizamos no solamente las convocatorias de ayudas, sino también las licitaciones, porque los fondos tienen también parte de licitaciones. Y hay asimismo líneas de financiación que pueden ser interesantes para las empresas. A partir de aquí, la empresa valora si prefiere un tratamiento más personalizado y se suscribe al servicio de apoyo de elaboración de proyectos empresariales de COE Aragón, que sería la siguiente fase. Esta implica, por un lado, el seguimiento de las convocatorias que mejor se ajustan a los proyectos de la empresa y asistencia técnica para presentar el proyecto pues, con todos los anexos, la parte más técnica, la documentación administrativa. Y de hecho hay una cosa que es muy importante, que es uno de los puntos fuertes que tenemos, es que al tener una comunicación muy fluida con las administraciones, cada vez que hay una duda, como nosotros hemos llamado tropecientas veces, pues ya sabemos a quién llamar y quién nos la va a resolver. Y por último, pues ya queda el desarrollo en sí, porque este servicio no es solamente a la hora de elaborar el proyecto y presentarlo, sino que pues, los proyectos tienen una parte, o sea, las subvenciones tienen una parte de subsanación, también nos acompañamos ahí, y a la hora de desarrollo del proyecto. Que de hecho posteriormente Tupersa os podrá hablar más de todo este proceso que hizo un poco de nuestra mano. Y ya estaría. Muchas gracias, María, por ponernos un ejemplo también práctico de esa interlocución que hacemos con la Administración. Bueno, pues en algunas subvenciones, como el caso del Plan MOVES, hablábamos con la persona o las personas que lo llevan en el Gobierno de Aragón y nos decían, uy, pues ahora se ha acabado este fondo, pero dentro de 2 meses va a llegar otra vez dinero. Sí, ahora ya hay dinero. Bueno, pues ese tipo de contacto directo y personal es el que, bueno, en nuestro caso lo trasladamos como un servicio para la empresa. Al principio, en la inauguración, María Sassot ha dicho que internacionalización no es solo import-export. Yo creo que hace ya muchos años que una empresa tiene muchas vías para internacionalizarse y para estar presente en otros mercados. Y una de esas vías es el participar en licitaciones internacionales. Nosotros éramos conscientes de que aquí también había un amplísimo, ya no digo amplio, amplísimo margen de crecimiento para la empresa aragonesa. Y así se lo expusimos en el año 2012 al Gobierno de Aragón.
queríamos planificar un servicio que asesorara a la empresa en todas sus fases. Hay empresas que necesitaban asesoramiento kilómetro cero, hay empresas ya muy acostumbradas, pero a los que les venía bien pues facilitar un contacto con un técnico del Banco Mundial o del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Bueno, pues graduando en función del desarrollo de la empresa, pusimos en marcha este servicio que, como podéis ver, busca facilitar el acceso de las empresas aragonesas a oportunidades de negocio que derivan de licitaciones, compras públicas, adquisiciones promovidas por las multilaterales. Aquí tenéis algún ejemplo. España es un, yo diría, importante contribuyente a Naciones Unidas. Somos el 11 país que más contribuye, pero somos el 32 si tenemos en cuenta el retorno que obtenemos, es decir, las empresas que son proveedores. En nuestro caso hemos hecho alguna jornada en la que traíamos especialistas, tanto de Naciones Unidas como consultores, y enseñaban el primer paso, que es hacerte proveedor de Naciones Unidas, que es un procedimiento relativamente sencillo, pero que te lo exigen en las licitaciones. Entonces empieza por ahí, empieza por, como decía, kilómetro cero, hazte proveedor, que además es algo que luego puedes exhibir ante tus clientes y dirán, oye, pues yo soy proveedor de Naciones Unidas, lo cual te da también un marchamo de calidad. Y es algo que hemos hecho y seguimos haciendo. En otras multilaterales la situación mejora. Pero en general, como digo, hay un amplio margen para trabajar con las Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Asiático, Comisión Europea, con CAF, con Naciones Unidas, con las 20 y tantas agencias de Naciones Unidas o con el Banco Africano de Desarrollo. ¿Qué tipo de servicios se pueden contratar? Bueno, pues prácticamente todos. Como digo, tuvimos hay un sistema que es TED, Tender Electronic Daily, que es donde se publican todas las licitaciones en el marco de la Unión Europea. Entonces se puede consultar, es muy sencillito, pero además trajimos a un portugués que es el que trabaja en TED y dio incluso algún tip, algún truco práctico para cómo hacer una búsqueda y luego fuimos un poco preguntando a las empresas que había. ¿Usted a qué se dedica? Yo al sector de vino. Pues sabe que hace un año la cantina de la Comisión Europea se quedó el concurso sin cubrir porque ninguna empresa licitó y los términos eran estos, pues tantas botellas de refrescos, ¿usted hubiera podido ser proveedor? Dije, bueno, sí, pues esto. Bueno, pues son oportunidades, ¿no?, que conviene por lo menos conocer. Además, en muchos casos la empresa española está harta de licitar con las administraciones locales, regionales, nacionales. Bueno, pues licitar con el Parlamento Europeo, con la Comisión Europea, es lo mismo. En muchos casos el pliego hasta está en español, con lo cual, bueno, es tener esa inquietud, es que una persona en la empresa pues analice más o menos periódicamente y además TED incluso permite tener un sistema de alerta. Pongamos que hay una empresa que fabrica válvulas para centrales nucleares. Tú tienes una alerta permanentemente abierta y cuando se publica una licitación de tu ámbito, te cae a tu correo, ¿no? Con lo cual tampoco pues, podemos estar permanentemente revisando, pero sí saber que lo vamos a recibir. En sectores, pues ya veis, en infraestructura hay muchísimas licitaciones, agua, saneamiento, también licitaciones de los proyectos que plantea una organización cuando está desarrollando un proyecto. Y luego también, además, traíamos a países que licitan mucho. Recuerdo que trajimos al embajador de Australia, y Australia, aunque pensamos, bueno, China es un país más grande, licitará mucho más, no. Australia es un país casi por hacer, perdonadme el esto coloquial, y por tanto licita muchísimo, ¿no? Y luego también nos acompañó una empresa aragonesa que había puesto una grúa en el puerto de Sydney. Entonces también un poco comentando su caso de éxito. Yo siempre animo a las empresas a trabajar en las licitaciones. Hay de todas las dimensiones, hay licitaciones pequeñitas, hay licitaciones grandes, y por lo tanto es un sistema que me parece que es muy interesante. Nosotros en el servicio que tenemos un portal interactivo
que está en la página web de COE, que se puede consultar. Ahí ponemos licitaciones de forma periódica. Ahí tenéis un pantallazo de algunas de las últimas licitaciones, pero también tenemos enlace a los portales, a TED o al Banco Interamericano, para que clicando ahí la empresa pueda buscar más, porque lógicamente no podemos colgar, yo diría, ni un 1% de todas las licitaciones que hay, ¿no? Colgamos las más llamativas o las que nos parece que son más interesantes, pero lo realmente operativo es que la propia empresa sepa dónde tiene que buscarlas. También hemos colgado seminarios técnicos que tuvimos, las presentaciones. Esa presentación que os comentaba antes de TED, pues está colgada para que podáis ver los trucos de cómo poder tener mejor información. Y también informamos sobre los talleres prácticos para participar en licitaciones, etcétera. También enlaces con las principales financiaciones, organismos multilaterales, y alguna guía práctica. Elaboramos cada año una guía práctica de concursos públicos, pero, por ejemplo, el Banco Asiático publica unas guías muy buenas y las solemos poner ahí en la pestaña de documentación. Está toda esa información. Bueno, este es otro ejemplo de una licitación que está abierta hasta el 4/10 del 2023, de productos químicos para el tratamiento del agua. Esto le hubiera venido bien al moldavo que había participado antes en Smagua. Pues, bueno, y respecto a los números, que a veces es lo que nos llama más la atención, pues hay 720 empresas suscritas al SAL, es rellenar un formulario y suscribirse, por supuesto gratuito. Registra pues casi 60.000 visitas anuales y tiene ahora mismo 210.000 páginas. Hay casi 30 gigas de documentos para descargaros y hemos conseguido, desde que empezó el servicio, que las empresas que nos lo comunican, que no todas nos lo comunican, hayan obtenido unos 40 millones de euros en licitaciones ganadas, lo cual pues también es un motivo que nos anima. Y en este ámbito después conoceremos el testimonio, el caso práctico de Hispanovema, que es una empresa que participa yo diría con bastante éxito en las licitaciones. Y bueno, quiero agradeceros tanto a Manufe como a Tupersa como a Hispanovema, que tienen siempre digo, la generosidad de venir a contarnos su experiencia y por si nos puede beneficiar a alguno más. Antes hacía referencia a María y también Elena. Bueno, nosotros tenemos diferentes elementos de divulgación. Uno de ellos es el boletín de COE, se llama Empresa al Día, es de suscripción y lo enviamos con carácter semanal y contiene un poco información de jornadas, también de actividades, en fin. Luego también tenemos el boletín de información europea que suele ir incluido en ese boletín Empresa al Día. Es lo que veis aquí. El boletín de información europea lleva un popurrí de licitaciones, de encuentros europeos, de organismos que están buscando socios. Cuando nos llega a través de la AEN un organismo que está buscando una empresa para ir juntos a un proyecto del programa Horizonte Europa, pues también lo difundimos. Y además tenemos la newsletter Next Generation, que es una newsletter específica para convocatorias del plan Next Generation, jornadas, seminarios, presencia en redes, notas de prensa, que lo que hacemos es trasladarla a los medios de comunicación y las publican en los periódicos. De eso se encarga nuestro departamento de comunicación y luego también realizamos los envíos personalizados, que es lo que antes os comentaba Elena respecto a cooperación. Si queréis recibir las oportunidades de negocio de vuestro sector, pues es tan sencillo como rellenar un pequeño formulario, marcar los campos o vuestro CENAE que os interesan y os caerá en
no sé si los lunes o los miércoles, caerá en el correo que vosotros determinéis, ¿no? Y también considero que puede ser muy interesante. Hemos tratado de ser muy sumarios, pero hay también otro servicio que tiene más que ver con innovación, pero que os lo queríamos comentar. Se llama el Innovation Health Check Tool. Es una herramienta homologada por la Comisión Europea para que podamos evaluar conjuntamente vuestro grado de innovación y saber si sois una empresa innovadora o no. Eso tiene varias utilidades. A veces, al rellenar una solicitud para una subvención, marcar si es usted empresa innovadora. ¿Y por qué es usted innovador? ¿Porque lo dice usted? Bueno, pues nos lo creemos, pero si además está certificado por una herramienta de la Comisión Europea, pues eso tiene más valor, ¿no? Y ese servicio también lo realizamos. Hay en la sala alguna empresa que además tuvo unos resultados muy buenos. Y esta herramienta también lo que hace es un pequeño benchmarking con otras empresas europeas. Supongamos que sois una imprenta, porque va abierto a cualquier sector. Y bueno, yo soy una imprenta, yo creo que he incorporado aspectos innovadores. La herramienta nos dice cómo estáis en comparación con el conjunto de empresas europeas, cómo estáis con otras empresas. Y además obtenéis un certificado que dice la Innovation Health Check Tool, nos dice que esta empresa es por encima de la media, por debajo de la media de las empresas europeas de su sector. Y tiene otro atractivo añadido, y es que os da un pequeño plan de acción. La propia herramienta os dice, bueno, sois una empresa innovadora, pero deberíais mejorar el aspecto de la comunicación, porque no comunicáis bien la innovación. O sois una empresa que es innovadora en la cúpula de la empresa, pero esa innovación no llega a todos los estratos de la empresa, no llega a los trabajadores, ¿no? Entonces ahí también tendréis que hacer un esfuerzo por mejorar, por transmitirlo y que toda la empresa sea consciente de la labor de innovadora que desarrolláis, ¿no? Esa herramienta también la tenemos, la implanta otro compañero y la tenéis a vuestro servicio. Y ahora me gustaría invitar a incorporaros a la mesa a los representantes de Manufe, de Hispanovema y de Tupersa para conocer su experiencia. Nos acompaña Pilar Llopis, que es pues responsable de desarrollo y de muchas otras cosas. De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Y que tiene una experiencia significativa en el ámbito de los encuentros empresariales. O sea que, Pilar, cuando quieras. Hola, gracias a todos. Y bueno, nosotros somos una empresa pequeñita de aquí de Zaragoza. Y os voy a contar el inicio de esta andadura, ¿no? Pues ya llevamos unos cuantos años juntos. En fin, bueno, pues tras la Expo de Zaragoza en el 2008, comenzó la crisis, como todos sabemos, y Calderería Manufe, que es una empresa muy pequeña de soldadura y a nivel de aquí, se mueve en Aragón, pero bueno, también a partir de ese momento empezamos a expandirnos, se vio como tantas otras empresas inmersa en la lucha por sobrevivir y salir adelante. José Manuel, que es el fundador de la empresa, es francés, y se enamoró de esta tierra, pero siempre tenía esa espinita de que quería salir y decir, jolín, ¿cómo puedo contactar con empresas de mi país para tener más contacto y poder empezar a trabajar con empresas de fuera? En el 2011 a mí me despidieron de la empresa donde estaba y entonces pues me involucré y dinamicé la empresa de Manufe. La quise hacer más visible
y contacté por aquel entonces con CREA, con la Confederación Regional de Empresarios de Aragón. Desde ese primer momento, todo el equipo nos acogió y se interesó por nuestra pequeña empresa, qué tipo de trabajo hacíamos, qué servicio ofrecíamos, en qué sector estábamos interesados, todo. En el 2011, CREA y el Instituto Tecnológico de Aragón, el ITA, nos invitaron al primer encuentro de cooperación empresarial que organizaban conjuntamente para fomentar la colaboración entre compañías europeas dentro del Salón Internacional del Agua, de SMAGUA. Y allí fuimos pues, para darnos a conocer, para tener esos encuentros. Uno de los propósitos del encuentro es tener las agendas personalizadas que ha hablado Elena, que son fantásticas, o sea, te permite ver qué empresas te pueden interesar más, menos, hablar con ellos, de todo. Unas veces es para buscar socios, otras veces es para ampliar conocimientos, otras veces es para darte a conocer. Cada uno ofrece su saber hacer o su servicio. Y allí salimos muy contentos de aquella experiencia, no firmamos nada en aquel momento, pero sembramos nuestra primera semilla. Entonces, con eso nos sentimos satisfechos. Entre aquellas entrevistas que tuvimos, estuvimos hablando con el representante de la Cámara de Comercio de Limoges y se quedó nuestro portfolio. Entonces, bueno, se quedó la cosa así, pasó un año más o menos y un día recibimos una llamada de que querían contactar con nosotros, que había una empresa de Francia que se dedicaba a un tipo de sistema de depuración de aguas residuales de forma ecológica y buscaba un proveedor en España que le soldara esas piezas en acero inoxidable con unas garantías y con una determinada forma de trabajo. Entonces, pues ahí empezamos. Llamamos a Jorge, a Elena, mira, esto ha salido bien, estamos contentos por ello, pero no sabemos por dónde seguir. O sea, hay que hacer un contrato, hay que buscar ayudas, ayúdanos porque no tenemos ni los medios ni los conocimientos para ello. Entonces, nos cogieron de la mano y nos ayudaron pues, en cada paso, desde la redacción del contrato, todas las dudas legales, a firmar el contrato en SMAGUA, lo que tuvo una gran repercusión para nosotros en todos los medios, porque una empresa de Zaragoza pequeña, de soldadura, que al fin y al cabo no hay más, pues quieras que no, Zaragoza es un pañuelo y enseguida tiene una gran repercusión en todos los medios de comunicación. Y desde entonces pues, hemos sido asiduos a la feria, a los encuentros bilaterales que organiza la COE y el ITA, que fomenta la colaboración entre empresas europeas. Estamos suscritos a los envíos de los envíos sectoriales, que aparecen ofertas pues, curiosas y siempre interesantes. Así que no puedo estar más que agradecida al gran trabajo que hace COE, ITA y Enterprise Europe Network, que da visibilidad e impulsa el desarrollo de la actividad empresarial aragonesa, fomenta el contacto y las colaboraciones de las pequeñas empresas en toda Europa. Así que muchas gracias, Jorge y Elena. La imagen que veis es porque se hicieron entrevistas en radio y televisión. De hecho, pasaban por ahí delegaciones y veían la televisión entrevistas y decían, ¿quiénes son esos? Sí, no. Fue un poco el salto a la fama. Sí. Y luego, posteriormente, claro, el hacer la firma del acuerdo online, pues tuvo, efectivamente, fue un caso de éxito en el que tengo que decir que el mérito fue también de ellos, porque es una empresa muy abierta a estudiar cualquier planteamiento que se hacen. Y dice, bueno, primero lo estudiamos y luego no nos convence, pero no desechar nada, que es un poco, entiendo, la actitud que debe tener una empresa cuando sale al mercado exterior, ¿no? Por lo menos valorar todas las opciones. Exacto. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o al final. Yo creo que es bueno que aprovechemos que no estamos muchos para cualquier cuestión que queráis plantear, o bien ahora o luego en el coloquio, y seguro que estarán encantados de contestaros. Y ahora, bueno, siguiendo un poco el orden de los servicios, vamos a
conocer la experiencia de Hispanovema y para ello tenemos a Rafael Arruga, que es responsable de operaciones, y bueno, le he pedido que tenga la amabilidad de venir a contarnos, porque creo que el caso de Hispanovema es muy inspirador, y por lo tanto me parece una experiencia muy interesante. Rafa, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar agradecer a COE y a ti, Jorge, la invitación. Además de felicitaros tanto por la organización de esta jornada, que yo creo que puede ser muy positiva para todos, pues aprender las best practices, las experiencias de diversas empresas aragonesas en el proceso de internacionalización, y también pues felicitaros pues por todas las herramientas, por toda la labor que lleváis desarrollando de forma tan espectacular pues durante todos estos años en promover y apoyar a la empresa aragonesa en su ejercicio de internacionalización. Nosotros la experiencia que podemos contar, bueno, primero, Hispanovema obviamente es una empresa aragonesa, es una empresa de Zaragoza, también es una pyme como nuestros antecesores, y estamos centrados en un nicho de mercado muy concreto, que es el sector de defensa, y dentro del sector de defensa en los sistemas de protección y descontaminación en EBQ, en español, CBRN en inglés. O sea, sistemas para la descontaminación contra agentes de guerra químicos, biológicos o radiológicos. Nuestro mercado en España es muy reducido por diversas circunstancias, recortes en los presupuestos de defensa, y durante los últimos años podemos hablar que alrededor del 90% de nuestra cifra de negocio está en el exterior. Cuando nosotros nos planteamos, como entiendo que muchos de los presentes, por diversas circunstancias, o sea, es decir, o bien de forma proactiva o bien de forma reactiva, como reacción a cualquiera de las últimas 4 grandes crisis que hemos vivido pues, en los últimos 15 años. O sea, es decir, a los que, bueno, yo veo aquí las caras y más o menos todos tenemos una edad como para haber sufrido la crisis del 2008, de Lehman Brothers, la crisis de deuda y del euro del 2012, el COVID del 2020 y ahora la guerra de Ucrania y la inflación en la que estamos actualmente. Entonces, en cualquiera de esas crisis, pues obviamente, como bien ha comentado María y Jorge al principio, pues una de las respuestas a la pregunta de qué puedo hacer de forma activa o reactiva para incrementar o para mantener la viabilidad de mi empresa, pues es la internacionalización, ¿vale? Entonces, en concreto, hoy os voy a hablar de nuestra pequeña experiencia en las licitaciones internacionales a la hora de, pues bueno, cuando nos hacemos esa pregunta de cómo nosotros desde España, cómo nosotros desde Aragón, cómo nosotros desde Zaragoza podemos hacer frente y cómo podemos orientar nuestros pasos en el proceso de internacionalización en todo ese mundo, gran mundo que hay fuera de nuestro cascarón, ¿no? Y en el que, pues como se ha estado viviendo a lo largo de esta jornada, pues COE Aragón pues puede apoyarnos como empresa de una forma muy importante, ¿vale? Ha comentado Jorge que una imagen vale más que 1000 palabras. A mí me gusta mucho este mapa. Es un mapa mundi, pero si os dais cuenta es un poco distinto a los mapas mundis a los que estamos acostumbrados, ¿no? En los mapas mundis que estamos acostumbrados, el meridiano de Greenwich está en el medio y nosotros estamos en el centro. Si vemos aquí dónde está España, pues estamos ahí en una esquinita, perdidos. Si vemos lo que supone Europa, dentro de lo que es todo el mundo global, pues cada vez es más residual. Afortunadamente yo creo que tenemos los que tenemos una edad, pues a lo mejor no lo vamos a vivir. Yo a mis alumnos en la universidad les planteo también esto y yo sí que les va a tocar vivir. Un cambio geopolítico que está llevando a que el centro del comercio mundial pues se vaya del Atlántico hacia el Pacífico. O sea, decir, no solamente por China, o sea, decir, aquellos que tienen experiencia en el sudeste asiático, o sea, decir, economías como las de Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, Indonesia,
pues obviamente tiene una pujanza y unos crecimientos, o sea, decir, muy superiores a los de la vieja Europa. Eso obviamente supone una amenaza a nuestro estilo de vida, sí, a nuestras futuras pensiones también, pero desde el punto de vista empresarial, pues obviamente supone unas oportunidades de negocio que tenemos que explorar, ¿no? O sea, decir, yo creo que a nivel de los cambios que estamos viviendo actualmente, obviamente el de la economía digital es uno, pero yo creo que el segundo gran vector pues es este cambio geopolítico que lo estamos viviendo y que lo estamos viendo delante de nuestras propias caras, ¿no? Bueno, como decía, la perspectiva que nosotros nos podemos plantear... No, perdona, es la siguiente. No, es al revés. ¿Vale? ¿Qué podemos apoyarnos, ¿no? O sea, decir, a la hora de preguntarnos cómo, dónde podemos iniciar ese proceso de internalización, pues el Servicio Aragonés de Licitaciones pues es una herramienta realmente útil, realmente útil. Ha comentado, bueno, antes lo ha presentado Jorge, no voy a entrar en más explicaciones, pero sí que me gustaría simplemente una puntualización, bueno, un comentario, y es que lo ha comentado él también al principio, que es gratis. Es gratis. Aquellas empresas que tengáis, si habéis tenido alguna experiencia, este tipo de servicios de licitaciones son servicios que también ofrecen empresas privadas, ¿vale? Yo, o sea, periódicamente, cada 3, cada 4 meses, recibo siempre periódicamente ofertas de empresas que dan este tipo de servicios, de newsletter, de avisos, de licitaciones a nivel internacional. Empresas, no sé por qué, siempre radicadas en India, distintas empresas, pero siempre son radicadas en India, y que dan este servicio que COE pues, nos ofrece de forma gratuita a través del Servicio Aragonés de Licitaciones con precios entre 5.000 y 7.000 dólares al año. O sea, decir que, bueno, pues por ese lado, obviamente, como ha comentado Jorge, ellos hacen una labor de filtrado. Si estáis en un nicho de mercado, si estamos en un nicho de mercado más específico, pues a lo mejor hay que ir un poco más y avanzar un poco más, ¿no? Pero para una primera aproximación a las licitaciones, pues yo creo que es bastante de ayuda este servicio. Insisto, lo que nosotros queremos, o las experiencias que os quería comentar hoy con vosotros, están basadas en un nicho de mercado, que es el sector de defensa, y en concreto en los servicios de licitaciones y la experiencia que nosotros hemos tenido. Jorge hablaba de que estaban colgados en el Servicio de Aragonés de Licitaciones unas 30 gigas de información y unos 210.000 referencias. Pues yo os puedo hablar que de esas 210.000 referencias, pues nosotros en los últimos 5 años habremos participado, habremos sondeado unas 300, más o menos, ¿vale? Unas 300. Entonces, digamos que las licitaciones, a la hora de afrontar nuestra capacidad como empresa para afrontar las licitaciones, hay un primer paso que es, sí, efectivamente, desde el punto de vista de costes de transacción, es una herramienta muy útil y más barata, comparado con el import-export, comparado con irnos a una feria a Hanoi o irnos a una feria a Dubái o buscar distribuidores en India, ¿vale? O sea, es decir, es mucho más costoso esas actividades y digamos como primer paso sí que es una primera aproximación con un coste de transacción para la empresa menor. Menor, pero no nulo, ¿vale? Los costes de transacción existen, ¿vale? Las licitaciones tampoco lo podemos ver como un total, ¿vale? O sea, decir, obviamente, si tenemos 210.000 licitaciones, no podemos decir, servicio de licitaciones, las licitaciones son todas iguales. No. Hay unos parámetros que tenemos que tener en cuenta, que vienen con las variables que como empresa estamos dispuestos a asumir y qué recursos tenemos para afrontarlas. Lo primero es, ¿quién es el licitador? Obviamente, las mejores licitaciones, aquellas que vienen de organismos multilaterales, la ONU, el Parlamento Europeo, el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo. ¿Por qué? Porque te ofrecen dos cosas fundamentales. Una es seguridad en el cobro y dos, un marco legislativo y jurídico con una cierta seguridad. O sea, es decir, no estás al albur de otro tipo de gobiernos que podemos tener. Eso es fundamental para una empresa, para una pyme, o sea, decir, el tener asegurado, o sea, decir que
te van a pagar y que además no vas a tener unas contingencias legales por contratar con el gobierno pakistaní. No sé si alguien aquí hace negocios con Pakistán, pero bueno, pues tiene su aquel. Vale, eso por un lado. Por otro lado, el idioma. O sea, decir, Jorge ha comentado, o sea, decir, hay algunas licitaciones del Parlamento Europeo que están en español, vale, perfecto. Normalmente todas estas licitaciones de multilaterales están en inglés, con lo cual es mucho más fácil el poder aplicar y el poder suministrar la información. Es decir, ese sería el primer bloque, ¿vale? O sea, es decir, como una primera aproximación, licitaciones multilaterales, en nuestro caso, por ejemplo, que somos de defensa, pues obviamente por encima de la ONU, por encima del Banco Iberoamericano, está la OTAN. Que la OTAN te da un marco jurídico fantástico y un marco y además una exposición a otros países y una seguridad de pago absoluta. Otro tipo de licitaciones, cuando ya pasamos a nivel geográfico a licitaciones de países, ¿vale? Todas esas licitaciones, no lo ha comentado Jorge, pero sí que es importante, no son licitaciones privadas, tú no estás contratando con una empresa privada, son organismos públicos, estás contratando directamente con un ministerio o con una agencia de emergencias de Polonia, ¿vale? Obviamente aquí sí que hay una gran diferencia entre que esas licitaciones vengan de Europa o vengan de fuera de Europa. Primero, por el idioma. O sea, es decir, dentro de Europa, si nosotros vamos a una licitación a Rumanía, pues tenemos que presentarla en rumano. Países como Lituania, Estonia o Letonia te lo permiten hacer en inglés, ¿vale? Entonces eso también facilita a la hora de suministrar la información. Dentro de Europa tenemos, vale, podemos tener la limitación del idioma, tenemos la seguridad jurídica, tenemos la seguridad del pago. Si ahondamos más y nos vamos a hacer una licitación a Malasia, a Pakistán o a Egipto, pues entonces ahí, claro, los riesgos ya empiezan a asumir. Y de todas formas, en todos esos niveles yo creo que siempre tenemos que tener presente que COE, a través de su servicio, pues nos puede asesorar, nos puede apoyar y nos puede dar indicaciones de hasta qué punto pues bueno, tenemos que ponderar esa matriz, ese trade-off entre la rentabilidad y el riesgo, porque siempre va a existir, ¿vale? Y por último, el tercer punto que quería comentar es, dentro de esas licitaciones nos pueden abrir también la posibilidad de establecer relaciones en esos países. Quiere decir, muchas de esas licitaciones efectivamente son RFPs, RFQs, o sea, directamente el Ministerio de Interior de Polonia quiere hacer una serie de compras para una serie de sistemas. Entonces tú aplicas y tú lo vendes directamente al Ministerio. Pero también hay ocasiones en las cuales pueden ser EOIs, expresiones de interés, o Business Opportunities, es decir, o RFIs, Request for Information, en las cuales simplemente están buscando información técnica para luego, posteriormente, dentro de 1 o dentro de 2 años, sacar una licitación. Entonces, ahí eso también nos puede permitir el nosotros suministrar esa información técnica que, posteriormente, parte de nuestras características técnicas se hagan en los pliegos de prescripciones técnicas e incluso, y normalmente, el poder contactar a través de ellos con distribuidores especializados de ese país y que sean ellos los que hagan la parte administrativa de contratar directamente cuando la licitación salga en el país. Que obviamente eso, pues digamos que es la panacea y el bálsamo de Fierabras para todos nosotros, quiero decir, vale, el riesgo de contingencia jurídica lo asume una empresa local que es la que sabe cómo contratar. O sea, es decir, esto no es... no quiero que me malinterpretéis, o sea, es decir, cuando hablo de los riesgos jurídicos de Pakistán o de los de Singapur, son los mismos para una empresa de Singapur o de Pakistán el hacer negocios con los españoles o con los europeos. O sea, es decir, nosotros nos conocemos nuestro sistema legislativo, o sea, es decir, no conocemos el suyo. No estoy diciendo que a lo mejor el suyo es mejor que el nuestro, pero es diferente, pero lo conocemos, ¿vale? Lo conocemos. Bueno, entonces, en resumen, simplemente comentaros que, bueno, pues las licitaciones internacionales efectivamente no son la panacea, no son la única herramienta, pero sí que es una herramienta a tener en cuenta en distintos sectores para explorar distintos mercados con un coste de transacción no nulo, pero sí limitado, en la cual podemos asignar de una forma eficiente nuestros recursos
cuando tengamos recursos limitados, que todos los tenemos, para plantearnos la internacionalización y que nos puede dar pues buenos resultados. Nosotros aquí tenemos varias fotos, podéis ver varias fotos, pues desde Ucrania, Egipto, a Kazajistán, a Singapur, a Corea la buena, la del sur, ellos solo se llaman Corea, pero nosotros le llamamos Corea del Sur, Indonesia o Vietnam, ¿vale? También en países menos exóticos como Bélgica o como Serbia, ¿vale? También sí que es importante, no viene con las licitaciones, perdona, pero también es algo importante que han comentado antes, y viendo esta foto ahora la recuerdo. O sea, aquí tenemos dos fotos de Ucrania, una antes y otra después de la guerra. Sobre los servicios de CEO que comentaba antes Jorge, el tema, y lo ha comentado también María en la presentación, las barreras arancelarias. O sea, es decir, la internacionalización es algo dinámico. Lo que está en vigencia hoy puede cambiar. Nosotros, por ejemplo, que tenemos una fuerte actividad en Ucrania, pues el hecho de que la guerra se iniciase el año pasado ha supuesto un cambio. Ellos están obviamente con la ley marcial y ha supuesto un cambio en todas las legislaciones sobre barreras arancelarias, ¿vale? Pues ahí también pues la COE pues, os puede brindar un apoyo, nos puede brindar un apoyo en cuanto a asesoramiento de ese tipo de cambios, ya sea la guerra de Ucrania o ya sea el golpe de Estado en Níger o el de Mali, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente pues, son variables exógenas que nosotros no controlamos, pero que nos afectan a nuestra actividad. Y con eso nada más. O sea, gracias de nuevo a todos y a vosotros por la presentación. Muchas gracias, Rafa. Luego te preguntaremos, si acaso, en el turno de preguntas, te preguntaremos el país más raro en el que has tenido alguna licitación. Y ahora vamos a pasar el turno de intervención. Alberto Martínez, de la empresa Tupersa. Yo creo que también su experiencia es extremadamente valiosa para contextualizar también lo que es participar en ayudas y subvenciones con carácter europeo y cómo hacerlo bien, con rigor y que sea beneficioso para tu empresa. Así que, Alberto, en cuanto... ¿Cuál es? Esa. ¿Esta? Sí. Ya la cojo. Yo también voy sin gafas y... Bueno, igual que mis compañeros. Ahora, agradecer la oportunidad que nos habéis dado de compartir y ser, como habéis dicho, pues motivador a la hora de lo que me toca presentar, que estamos hablando de la utilización de estos fondos Next Generation y cómo hemos avanzado. Y gracias pues, a María y a Jorge, que empezamos ya hace un tiempo, y yo creo que a día de hoy podemos decir que estamos muy contentos con el trabajo realizado, tanto internamente como con la colaboración de COE, y cómo estamos avanzando como empresa, tanto bueno, pues por los planes que se han desarrollado, como pues la ayuda que dan estos fondos, que siempre es una opción para seguir optimizando procesos, innovando, etcétera. Yo, si no os importa, me voy a levantar y lo hago desde ahí. Ya está. Bueno, yo, sin más, Tupersa es una empresa que se funda en el año 81 por el señor Brinkis. Estamos situados en el Burgo de Ebro y nos dedicamos a la transformación plástica y a la fabricación de tubos y productos de canalización eléctrica y determinadas aplicaciones de riego agrícola. Entonces, tenemos 3 plantas de producción. La principal y donde es nuestra central es en el Burgo de Ebro, como os he comentado, y tenemos otras 2 en Cabra, en Córdoba, y en Mallorca, en Calvía. Y de esta forma pues abastecemos fundamentalmente al mercado nacional, porque la verdad es que yo veo a los compañeros hablando de internacionalización y se me cae la baba, pero nosotros tenemos una problemática que tendremos que salvar, y es uno de los deberes y trabajos pendientes a realizar, que es el tubo de canalización que os podéis imaginar que puede haber en todas las partes residenciales o los centros comerciales.
residenciales y terciarios, y también el tubo de canalización, el tubo rojo que veis debajo de las ciudades cuando hay una obra. Esto, como os podéis imaginar, pues conlleva una gran dificultad a la hora de sacar nuestro material fuera, porque nuestro coste de transporte y logístico es totalmente determinante. Imaginaros llenar un contenedor pues, con tubo donde prácticamente no hay peso y prácticamente transportamos aire. Entonces nosotros seguro que el siguiente deber que nos ponemos, la siguiente tarea a realizar es esta parte. Bueno, yo lo que os quiero comentar es cómo empezamos en el año 21, yo he puesto aquí 22-26, y lo que se decidió en el grupo es trazar un plan de digitalización y aprovechar las ayudas que se brindaban de los fondos de Next Generation. Ha comentado María que todo está alrededor de 4 ejes: la transición ecológica, la transformación digital, hablábamos de la cohesión social y territorial, igualdad de género. Nosotros siempre nos estábamos basando en lo que es la transformación digital. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues trabajamos en paralelo. Es decir, es una empresa del año 81, se estaban haciendo cosas muy bien, pero había otras muchas cosas a nivel de procesos industriales y digitalización que se podían hacer. Y por lo tanto decidimos trazar un plan de transformación digital. De esta manera lo que hacemos, yo os lo voy a ir explicando, es contratamos, aparte de nuestros propios servicios internos, contratamos una consultoría digital para trazar este plan a 4 o 5 años, donde nos fuera marcando los determinados hitos y ordenara cronológicamente cada uno de estos hitos para desarrollar el proceso. Se marcó en 4 años, y lo que sí que pedimos inicialmente que fuera un plan que yo le llamo a peldaños, es decir, yo hago un plan a 4 o 5 años, pero yo no quiero recibir pues las mejoras al 4º, al 5º año. Yo, si el primer año, el segundo año decidimos salirnos, pues porque hay un cambio geopolítico, como luego, pues teníamos eso avanzado, es decir, es un plan de desarrollo por módulos. Y luego, pues utilizar todos los fondos de Europa, ¿vale?, que estaban dentro de estas líneas, que es la transformación digital. Entonces, bueno, la transformación digital, y por decir un poco por dónde va, no deja de ser más que la integración vertical y horizontal del dato. Es decir, los que os dediquéis, entiendo que aquí posiblemente habrá empresas de transformación, sé de unas cuantas, entonces al final es cómo utilizamos el dato en máquina, cómo utilizamos el dato que hay en lo que sería la pantalla, el SCADA, y cómo también coordinamos ese dato con lo que es el ERP. Entonces esta transformación, vamos a decir digital, consiste en esta integración horizontal de máquinas y sobre todo, y la más compleja, esa integración vertical en máquinas para terminar en el ERP. Entonces, cuando hablamos de transformación digital está muy bien, podéis hablar de la 4.0, hablaremos de robotización, de 3D, del Big Data, de la importancia del dato, todo está muy bien, pero eso luego hay que llevarlo al papel y a tu proceso en particular. Entonces, yo lo que sí que digo es que la transformación digital es algo que afecta a todas las áreas de la empresa, desde el operario, producción, hasta la administración, logística y comercial. Y que en realidad lo que se pretende, aparte de lo que hemos hablado anterior, es optimización de costes, de fabricación, logísticas, eficiencias de producción, mejora de máquinas. Esto es lo que es la transformación digital o la 4.0. No deja de ser una optimización de costes. ¿Para qué? Para convertirte en una empresa, pues bueno, más innovadora, más eficiente, y que puedas salir con un producto que tengas más control sobre él, que exista una trazabilidad y que te sirva como elemento diferenciador. Entonces nosotros internamente empezamos a desarrollar este plan, que hicimos 4 años, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, hay empresas que se dedican a esta consultoría digital. Entonces, bueno, pues colaboramos con una empresa, están 2, 3, 4 semanas analizando todo el proceso industrial de abajo arriba y te presentan un plan de digitalización. Y a mí me parece esto fundamental para luego poder aprovechar los fondos Next Generation. Es decir, tener un plan, haber trazado 4 o 5 años y cada uno de los hitos y hacia dónde quiero, tener una hoja de ruta para terminar avanzando en una industria tecnológicamente, pues bueno, avanzada, ¿no? ¿Qué hicimos entonces? Bueno, por no liar mucho, un plan de transformación digital pues puede consistir en esto. Analizan toda la arquitectura de cada una de las redes, de las máquinas, cómo nos conectamos con el operario, qué función hace el operario, el SCADA donde lo vemos, la analítica de datos lo vemos en una pantalla, cómo se generan las órdenes de producción y se va generando una arquitectura. Una de las diapositivas que veis aquí es que es, como os he dicho, un plan por hitos, es decir,
en el plan 1 haremos esto, el año siguiente consiste en esto y lo vamos marcando. Lo que os he explicado antes, estas diapositivas de abajo, lo único que dicen es esa transformación digital en esa pirámide digital que intentamos pues, conectar la parte de abajo, que serían las máquinas, con la parte de arriba, que es el ordenador, es el ERP que todos tenemos en las empresas. Lo que ahora se dice como la convergencia entre el mundo OT y el mundo IT. Bueno, pero volvemos otra vez, eso es muy bonito, pero ¿qué se busca? Pues esto, lo que se busca es recepción, que el pesaje mejore, el control energético, la trazabilidad, control de producción, cuadros de mandos que te ayuden a poder tomar decisiones más rápidas, controlar paradas, planificación de gestión de producción. Bueno, esto es lo que es, al final, integración con el sistema y optimización de costes. Una vez desarrollado el plan, yo creo que esto es previo a poder empezar a utilizar los beneficios de los fondos. Pues a nosotros nos surgió la idea, vale, tenemos un plan, lo tenemos hecho a 4 años, sabemos hacia dónde queremos ir, lo hemos desarrollado de esta forma de que si luego vienen mal dadas, hablando coloquialmente, yo me puedo salir, ¿por qué no utilizamos los fondos del Next Generation? Y ahora es cuando tú te pones a leer. María de esto yo creo que sabrá bastante y empiezas a leer información, hay muchísima. Entonces, la diapositiva que pongo aquí es la misma que has puesto ahí, hay no sé cuántos mil millones, 750.000 vienen de un fondo, otros tantos vienen de otro fondo que se llama REAZ, pero viene a las regionales. Resulta que hablan que el 37% de los fondos pueden estar derivados a cambio climático, el otro 20% a proyectos de transición digital. Dices, ostras, transición digital, yo he hecho un plan, vamos a seguir leyendo. Resulta que para recibir esos fondos de España, que creo que le dieron 70.000 inicialmente, pero luego tenía que recibir otros 70.000, ahora nos has informado de que hay otros 90.000 en adenda, tenían que redactar un plan, el plan de transformación y resiliencia, le llamaban Plan España Puede, te lo lees y son no sé cuántos millones de hojas, organizado por palancas, por ejes y por actuaciones. Ostras, esto es la leche de complicado. Convocatorias, lo que pongo aquí, autonómicas, estatales, te puedes meter en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la vez te puedes meter en Pymes de Aragón y al final tienes semejante información que no sabes dónde empezar. Pero nosotros teníamos un plan y estaba claro que los fondos iban a ayudar a la digitalización de las empresas. Entonces fue en aquel momento cuando contactamos con COE. En una reunión que mantuvimos con Jorge, pues nos contó el apoyo que ellos podían dar en esta pata de los fondos de Next Generation. Entonces, bueno, pues hicimos esta contratación de los servicios, yo creo que los han explicado perfectamente, y al final lo que hacen es, mira Alberto, has hecho el plan, pero al BOE y el BOA me meto yo. Mira, luego te tendrás que adherir las bases, pero yo cuando haya una orden de convocatoria yo te voy a informar. Y además te voy a poner, yo he querido poner ese resumen de ficha que hacéis, porque eso es decir, si tú te vas a una base reguladora, a una orden ministerial, me da igual que sean autonómicas o sean regionales o sean estatales. El problema es que son 100, 150 hojas. Entonces, luego te las tienes que terminar leyendo. Pero primero no estás pendiente de la salida y te hacen un resumen. Entonces, yo creo que esto viene muy bien. Te ponen un listado porque ellos, con todas estas conexiones y como bien han explicado, con las diferentes administraciones, pueden hacerte una hoja de ruta de, Alberto, ha salido esto, tu persona ha salido esto, pero va a salir esto otro. Entonces, es este listado de convocatorias, aparte de todo el informe de seguimiento. Entonces, firmamos este acuerdo, yo creo que fue final de 2021, ¿correcto? Final de 2021. Y lo que os digo, servicio, informe de convocatorias futuras, resumen de órdenes y bases reguladoras, informe de las convocatorias y, en general, asesoramiento. ¿Vale? Yo pongo el primer ejemplo. Este fue el primero que nos llegó. Esa ficha técnica es la ficha resumen, es relacionada con esta ayuda. Y esta es una ayuda que es ayuda industria digital, innovadora y sostenible de aquel famoso fondo que es el REAZ, que ha comentado anteriormente María. Hablábamos de, si os dais cuenta, dentro del slide, en el cuadrito del medio, aparece investigación y desarrollo industrial, innovación, organización de procesos. Bueno, pues esa podría ser. Estamos hablando de ayudas nosotros somos una empresa mediana del 50%. ¿Vale? Bueno, pues yo me puse a redactar el proyecto y de aquí empezó. Es Tupersa, empresa digital, innovadora y sostenible. Yo en aquel momento tenía dos actuaciones, que era, ostras, yo he hecho la consultoría, o la voy a hacer.
y como nosotros nos dedicamos a esa transformación de plásticos que hemos hablado, llegábamos a un acuerdo con el laboratorio de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid de poder unir determinados tipos de materiales para que el tratamiento en máquinas sea más adecuado. Y teníamos ese estudio. Entonces yo subí estas dos actuaciones. Estábamos hablando de 30 a 40.000 euros. El 50%, pues 27, 28.000 euros. Entonces lo presentamos en el Gobierno de Aragón y nos adjudicaron. Esto fue en el año 2021. Ha pasado 22 y estamos terminando el 23. Os termino con esto. A día de hoy estamos hablando... Claro, para mí ya era importante decir, oye, con un trabajo, con un buen asesoramiento por el COE, ¿por qué no ponemos una persona de referencia que empiece a tramitar y sea el gestor de esto dentro del grupo Tupersa? Y lo derivamos al Departamento de Ingeniería. Obviamente el Departamento de Ingeniería era quien previamente había desarrollado el plan de transformación. Entonces, pues lo tenía muy al día. Entonces, a día de hoy, como podéis ver aquí, pues recibidos hasta la fecha, siempre hay dos. Estamos hablando de fondo perdido o préstamos. Los préstamos dependen de las convocatorias, pero los préstamos, por ejemplo, que vienen del Ministerio de Comercio y Turismo, los que se tramitan desde Madrid, estamos hablando que es un préstamo a 10 años, 3 años de carencia y los otros 7 años al 0%. Cuando el precio del dinero estaba al 1, al 1,5, bueno, pero ahora no está al 1, al 1,5. Entonces, a día de hoy pues, hemos recibido a fondo perdido 640.000 euros, aprox, y en préstamo 1.200.000 euros. Y tenemos pendientes pues otros 400.000 euros que se habrán presentado recientemente y estaremos esperando la resolución de la convocatoria. Y en principio, esto es lo que os digo, yo creo que es una forma, con la colaboración de COE, de poder avanzar en esa digitalización. Creo que Aragón, yo creo que le toca y puede ser el momento, y creo que es un buen momento de subirnos al carro. Nos están facilitando estos fondos y yo creo que hablábamos de optimización, diversificación, yo creo que tecnificación de empresas, todo esto ayuda. Entonces, habiendo trazado un plan, teniendo un buen colaborador y teniendo estas ayudas de subvención, creo que se puede avanzar muy rápidamente en este aspecto. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. También ha sido una presentación muy clara. Los fondos europeos no son sencillos, que duda cabe. Nosotros hemos sido críticos con la Administración en el sentido de que podían ser más facilitadores, pero la presentación de hoy ha dejado claro que cuando se hacen bien las cosas y con rigor, los resultados llegan. Entonces, bueno, pues hay que encontrar un equilibrio. Y bueno, yo creo que los 3 testimonios han sido muy interesantes y ahora quedaría un espacio para que hagáis las preguntas, reflexiones, dudas, cualquier cosa que haya podido quedar en el tintero. Ya veo alguna pregunta por parte de... Gracias. Bueno, no hace falta, pero para disfrutar de estos servicios y de las 3 cuestiones que hemos comentado, ¿no? La red europea, la parte de el servicio de licitaciones y el tema de subvenciones, hay que ser socio de la COE y después, si una empresa, la matriz es socia, ¿pueden disfrutar de ello filiales de la empresa? Vamos a ver, nosotros, como he comentado, esto es un contrato con la Comisión Europea y la Comisión Europea lo que nos exige para llevar a cabo ese contrato es que prestemos servicio a todas las empresas, que no discriminemos. Entonces, los servicios de la Enterprise Europe Network son absolutamente gratuitos para las empresas. En el caso de los fondos Next Generation no se enmarcan dentro de la EN, porque es algo que tiene fecha de caducidad y entonces eso sí que tiene un coste. Hay una parte, digamos, primera en la que podemos ver con la empresa si tiene cabida o no, si es una empresa que digamos que es de
de un sector sanitario, por ejemplo, no es industria y tiene muy difícil la financiación, pues seremos sinceros y le diremos, mira, en tu caso no merece la pena porque tienes muy limitado el acceso a los fondos. Y ya cuando vemos que con la empresa hay margen para acceder, hay licitaciones, hay convocatorias en las que pueden encajar, entonces firmamos un acuerdo con la empresa. ¿Y el servicio de licitaciones? El servicio de licitaciones también es gratuito. ¿Cualquier empresa? Cualquier empresa. Y además ahí tampoco discriminamos en que sea pyme. Nosotros estamos dando servicio a grandes empresas. Igual que el que comentaba antes del Innovation Health Check Tool, pues una de las primeras a la que le dimos servicio fue a BSH, que obviamente se sabe de los parámetros de pyme, pero bueno, y además. ¿Más preguntas? Creo que tenemos también algún formulario, con lo cual si queréis que en algún momento, a veces a la gente le cuesta intervenir en público, pero luego dice, oye, me gustaría que os pongáis en contacto conmigo y me expliquéis más en detalle este servicio, bueno, pues lo rellenáis y os contactaremos. Yo solamente quería comentar que para las pequeñas empresas las fichas resumen de las subvenciones son maravillosas, nos ayudan muchísimo, porque en última conversación pues hicisteis 3 o 4 fichas y yo siempre las tengo encima de la mesa, porque leerte todos los BOAs y tal es horroroso, o sea que esas fichas son muy buenas. Infumable. A veces yo creo que lo hacen a propósito y entonces lo que hacemos... Yo sí que recomiendo también hacer el innovación check, porque realmente te dice lo que haces bien y lo que no haces tan bien, o sea que sí que lo recomiendo a las... ¿Qué coste tiene eso ya también? Es increíble, yo la primera cosa que me han hecho en la vida es gratuito, me quedé asombrado, Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión más, si no, repetiros que estamos para serviros y para servir a la empresa y por lo tanto no tengáis ningún reparo en llamar por teléfono. Si no podemos ayudaros, nos ayudaremos, que será muy extraño, pero lo normal es que os echemos una mano en la labor de internacionalización y estamos a vuestra disposición. Y muchísimas gracias por venir.